Y después de esta cortinilla musical, introducimos el primer tema de esta segunda parte de La Estrella Polar, que es, como lo comentábamos antes, Juan de Austria. Hay pocas figuras en la historia de España que sean tan sugestivas como este caballero, porque además de tener un montón de virtudes, encima tuvo un final desdichado, lo cual agiganta su figura. Recordemos, hermano bastardo de Felipe II, o hijo bastardo del emperador Carlos, criado como Jeromín, recriado después, educado sería mejor decir, entre gente de confianza del propio emperador, desde muy joven, brillantísimo en la política, en la guerra, no sabemos si en el amor, igual lo averiguamos ahora, y finalmente caído en desgracia por algo de lo que él no tuvo ninguna culpa, después de haber sido, en fin, el vencedor de las Alpujarras y el vencedor de Lepanto. La cuestión es la siguiente, que Joaquín Jabalois acaba de publicar Yo, Juan de Austria, en la editorial Styria, y el libro tiene una pinta estupenda, así que hemos llamado a don Joaquín Jabalois para que esté esta noche con nosotros, y él ha venido. Joaquín, muy buenas noches. Acércate un poco más al micrófono, por favor, para que se te escuche mejor. Bueno, ¿por qué Juan de Austria? Bueno, Juan de Austria porque es una figura compleja, es una figura atractiva y es una figura llena de contrastes y de matices en su... Acércate más al micrófono, así, fenomenal. Bien. Es un personaje que es verdaderamente atractivo porque no es un personaje homogéneo, monótono, aburrido, sino todo lo contrario. Él, en cuanto a personalidad, pero también en cuanto a las hazañas que realiza, su vida es una vida novelesca. Nace, no sabe quién es su padre, no sabe en qué país ha nacido, con quién vive, es una incógnita. Y entonces empieza su vida pues con una serie de incertidumbres que poco a poco se van desvelando, y cuando se van desvelando se encuentra metido en el corazón del poder del Imperio Español del siglo XVI. Vamos a recordar un poco la figura. Él nace hijo del emperador Carlos y de una dama, creo recordar que Bárbara Blomberg. Sí, era de Baviera. El emperador se había quedado ya viudo de Isabel de Portugal, que es la reina más bella de todos los tiempos. Y bueno, ya mayor, él encuentra, en fin, refugio, un consuelo, en los brazos de aquella moza que además decían que cantaba fenomenal y que estaba llena de virtudes. Cuando se queda embarazada, no aborta como hacen ahora, sino que tiene al crío, y además el emperador, que era muy celoso de su sangre, y por supuesto me lo quedo y me encargo. ¿Lo tiene Bárbara muy poquito tiempo? Poquísimo, porque, bueno, como es un hijo del pecado, hablando en lenguaje del siglo XVI, había que ocultar aquello, pero por otra parte, como era hijo del emperador, tenía sangre real, era un hombre que podía tener un destino importante, y había que quitárselo a la madre, que es lo que hacen, y la madre encantada porque le dan mucho dinero y ella pues vive su vida, ¿no? Sí. Y el emperador entonces lo que hace es encargarlo. Ella de hecho se casó luego con un... Sí, es que le buscaron además un marido aparte de... La verdad es que daba gusto quedarse embarazada entonces. En aquel momento los deslices eran bien remunerados, ¿no? Claro. Como ahora. No, está bien, está muy bien eso. Y se traen aquí a Jeromín y le ponen con un violista, perdón. Sí, de la corte. Porque bueno, había que alejarlo porque como estamos en plena guerra entre protestantes y católicos, pues que el emperador católico, defensor de la pureza en todos los aspectos, pues de pronto apareciera, aunque era ya viudo y mayor, tenía 50 y tantos años, pues que tuviera un hijo, pues era un poco chocante. Sí. Y eso le condiciona al emperador también. Hay que pensar también además en las consecuencias políticas. Si yo fuera el rey de Francia en ese momento, haría lo imposible por secuestrar a ese niño, claro. El emperador lo que hace es que eso, él lo va manteniendo en secreto hasta que viene a reconocer a su hijo en el codicilio del testamento, pero con orden expresa de que no se sepa hasta que él muera, por razón de Estado. Pero hasta ese momento pasa mucho tiempo y la vida de este chiquillo es realmente curiosa. Se cría en Leganés. Sí. Porque la esposa del violista de la corte al que se le encarga tenía tierras allí. Claro, porque... En Leganés. Es que Leganés en aquella época, claro, ahora uno pasa por la carretera y dice, bueno, Parque Sur y ahora eso. es una ciudad enorme. Ahora es una ciudad, pero Leganés era un villorrio que había por ahí, claro. Sí. Sí, pero es que lo que ocurría es que estos deslices que tenían las personalidades reales, pues había que ocultarlas con el mayordomo, con el criado, con los que tenía alrededor. Claro. Y entonces aprovechan que un músico real se va a jubilar y se viene a su pueblo, porque él tiene unas tierras aquí en Leganés, y entonces, hombre, pues ven la ocasión
de que este niño desaparezca en fin, del centro de operaciones del poder que estaba en Alemania, fundamentalmente. Entonces lo traen aquí a Leganés, donde él se cría simplemente pues con una familia muy modesta, y además luego acaba enviudando la señora y bueno, lo sigue criando hasta que por fin, pues al saber que ya no tienen medios esta señora, porque le habían dado bastantes medios económicos para que lo sacara adelante, pues entonces ven la manera de que pasara ya, y habían pasado unos años, y de que pasara a ser criado mejor. Bueno, en cuanto a su educación. Y la escena debe de ser impresionante, porque entonces al pueblo de Leganés, que entonces era un pueblo, aparece una carroza real con el mayordomo de palacio nada menos, que es un personaje importantísimo, la mano derecha del emperador, que lo coge y se lo lleva a su casa. Enseñando un pergamino, que claro, la señora, que no sabía leer, como es lógico en aquella época, pues no sabía lo que decía, llaman al cura, y el cura le dice, sí, aquí es que tiene que devolver el niño a quien se lo entregó. Bueno, pues nada, pues empieza a llorar. Ese personaje es fundamental, el que se lo entregó, el mayordomo de palacio. Sí, es muy importante ese personaje. No se lo entregó directamente a él, se lo entregó a uno que envió él, porque, sí. Porque luego el que fue en la carroza se lo llevó al castillo donde vivía. No recuerdo el nombre del mayordomo, perdóname. El mayordomo de palacio era don Luis Quijada. Quijada, exactamente. El mayordomo de palacio, el mayordomo del emperador. Hay que decir que el mayodomo del emperador es la mano derecha y la mano izquierda del emperador. La mano izquierda y la mano trasera. No es el mayordomo de Luis Bárcenas. No es como un mayordomo, no. Es que resolvía los temas no solo políticos, importantísimos, sino también los temas domésticos. Parece que a Quijada fue el que se le encargó en principio llevarse al niño de Europa, traerlo para acá, desde Alemania, pero a través de España, otra persona. Y lo lleva a vivir con Quijada. Y Quijada, y en particular su mujer, se encargan de que, en fin, Jeromín tenga una educación absolutamente caballeresca. Menos mal que este matrimonio no tenía hijos. Tenía una educación, pues, como es lógico, tradicional, eran los señores de Villa García de Campos, en Valladolid, y le dan una educación que es una impronta que le queda para toda su vida, porque es una fe sencilla y profunda la que tiene, independientemente luego de la vida que vaya llevando en las vicisitudes de su vida. Exactamente, le ponen un buen militar para que le enseñe a manejar la espada, porque un buen latinista. En fin, el emperador había dicho que, a ser posible, que acabara en un convento. Sí, cuando se meten en un convento los bastardos, se acaban los problemas. También es verdad. Sí. Pero que no se le forzara. Ahora, en fin, iba a hacer un chiste brutal, pero vamos a ahora ocurren otras cosas, sí. Entonces, bueno, él no tenía vocación religiosa, obviamente, después de mucho tiempo lo vieron, y contrastado eso, comenzaron a darle una educación fundamentalmente militar. Hay que recordar que él va a la universidad con Alejandro Farnesio, con el infante Carlos, el hijo de Felipe. Ya le han reconocido, cuando ya le reconoce. Exacto. Después es verdad, nos estamos saltando una parte que debe ser muy impresionante, claro, que es cuando él se va a Yuste con Quijada y allí está el emperador. Hay dos partes anteriores muy bonitas, que son, primero, cuando él convive con su padre sin saber que es su padre. Porque el pobre hombre, como ya las personas mayores nos ponemos sentimentales, y más los que tienen hijos naturales, me parece, yo no lo sé porque no tengo ninguno, pues él decide que el mayordomo traiga allí a su hijo. Vive en un pueblo cercano, en Cuacos, y entonces allí en ese pueblecito, pues él estaba contentísimo, me refiero a don Juan de Austria, porque se llamaba Jeromín entonces todavía, porque él pensaba que era su héroe y que iba a poder convivir con su héroe y que le iba a enseñar muchas cosas de cómo se ganan las guerras y de todo esto. Y se encuentra con que no vive en palacio, vive en un pueblo a 2 kilómetros de allí, y está encerrado con doña Magdalena de Ulloa, con su tía, y que del emperador no sabe nada. Estaba allí, que únicamente sus amigos eran los perros y los gatos, con lo cual estaba muy aburrido, ¿no? Y ya finalmente, un día, pues le dice doña Magdalena de Ulloa que el emperador le va a recibir a ella y que él va a venir él también, pero él va a venir como paje suyo. Pero que así va a conocer al emperador. Él se pone contentísimo y elegantísimo le ponen, como es lógico, y accede ese día como paje de doña Magdalena de Ulloa al palacio, al monasterio más bien que palacio. Lo que pasa es que una ala la tenía como palacio. Tiene unos 15 años en ese momento. 12 años. 12 años tenía. Y entonces este chiquillo, pues era el sueño de su vida, conocer al emperador, claro, el vencedor de Müller, el vencedor de Túnez, en fin, el hombre más poderoso del mundo. Claro. Es decir, que para él era un sueño infantil, porque él siempre en las guerras infantiles que hacía, esas luchas de moros y cristianos que hacía, sobre todo en Leganés, él era siempre el jefe de los cristianos.
y era el que le abría la cabeza a los moros, como es lógico, ¿no? Encomiable afición. Sí, sí. La de jugar desde niño así. Sí, pero con piedras de verdad, no con... Bueno, es que yo también he jugado con piedras Yo de verdad de también. chiquitín, es que ahora las cosas han cambiado mucho. Y yo también, es que ahora, no, ahora ya la gente no es tan fuerte como en aquel. Debe ser eso. Y entonces, pues ya por fin, pues él conoce al emperador, pero le conoce de una forma muy protocolaria. Él es paje de doña Magdalena de Ulloa, y entonces lo único, su papel era llevar una bandejita de plata con una docena de pañuelitos de seda blancos que doña Magdalena de Ulloa le llevaba al emperador como un detalle de regalo, ¿no? Y entonces en un momento determinado, pues él lo mira. Y claro, él se queda, me refiero a don Juan de Austria, él estaba nerviosísimo, hasta que ya por fin, después de saludar al emperador, a Magdalena le dice que se acerque doña Magdalena para darle la bandejita al emperador con el regalo. Se arrodilla, le da el regalo, y ve un gatito por allí que está jugueteando por los pies del emperador. Y el emperador, pues, en fin, le pregunta qué va a ser de mayor. Y le dice, guerrero. Yo voy a servir, quiero ser guerrero para servir a Dios y a vuestra majestad. Y le dice, muy bien, muy bien. Y es lo único que hablan en ese momento. Pero después de eso ya vuelven a Cuacos, queda muy contento don Luis Quijada y le nombra, dice, lo has hecho muy bien, y ahora te voy a nombrar paje mío. En vez de paje de doña Magdalena vas a ser paje mío. Con lo cual tú podrás venir con mucha frecuencia allí al palacio y estar de vez en cuando quiera y te llame el emperador, estar con él. Entonces, durante aproximadamente 2 meses conviven. La convivencia es mínima, como es lógico. Claro. Es decir, él estaba por allí de paje de don Luis Quijada, que era el mayordomo del palacio, era como el jefe de la casa del emperador. Y entonces, pues de vez en cuando le encargaba alguna cosita. Pero vamos, al emperador lo veía siempre de lejos. Lo que pasa es que el emperador era muy pillo, y entonces le sonreía, le hacía algún guiño, y él se arrodillaba y le hacía una reverencia, hasta que ya, pues, pasadas 3 o 4 veces ya le llamó al emperador. Y ya tenían, pues, diálogos cortos, muy cortitos, diálogos. Pero para él estaba orgullosísimo esos diálogos, y me imagino que para el emperador, pues, serían muy gratificantes el ver cómo ese niño pues se iba educando y se iba creciendo, ¿no? Y esta es una etapa fundamental. Y la segunda etapa importante antes de lo de Alcalá es cuando ya ha muerto el emperador, se vuelven otra vez a Villagarcía de Campos, y entonces en Villagarcía de Campos, pues allí, en fin, hay una vida relativamente monótona, donde él recibe sus clases, donde se va formando, hasta que un buen día le dice su tío, don Luis Quijada, que va a hacer una cacería. Él tenía ya 12 años, un poquito más, y era la primera vez que le invitaba con los mayores a una cacería. Y entonces organizan una cacería que se hace muy cerca del pueblo de Villagarcía de Campos, en los Montes Torozos, cerca del monasterio de la Espina, y en esa cacería había planeado el rey el reconocer como hermano suyo. Y entonces la escena que se describe en el libro es muy bonita. Es cuando se encuentran en el medio del campo Felipe II, que ya es Felipe II, sí, y Juan de Austria. Sí, entonces en medio del campo, termina la cacería, y al final de la cacería lo que ocurre es que va con el duque de Alba, solamente Felipe II y el duque de Alba, y lo que ocurre es que se va, ya le reconoce, le pregunta también qué va a ser de mayor, y le dice, pues bueno, que quería ser guerrero también para servir a Dios y a vuestra majestad, y le dice, ¿quién es tu padre? Le pregunta con cierta mala idea Felipe II. Y se queda confusísimo, porque si era una pregunta que él le horrorizaba, era precisamente esa pregunta. Claro. Y entonces se queda desconcertado, no sabe qué poner, se enrojece y solo tiene ganas de salir corriendo. Y entonces, en ese momento, pues lógicamente, el rey se acerca a él y le dice, ten confianza, estate tranquilo, porque puedes tener el orgullo de saber que tu padre ha sido la persona más importante que ha habido en el mundo. Tu padre es el mío, y por tanto ha sido el emperador Carlos V que en la gloria esté. Le dice,
Él se queda muy confuso. Después de eso llama Felipe II a Alba, le dice que se quede con el niño, se va don Luis Quijada y ya tiene todas las disposiciones sobre lo que iba a ser la educación del niño, se les entrega como instrucción al mayordomo, que le nombra un montón de cargos, pero sobre todo le nombra ayo y tutor de Juan de Austria, jefe de la casa suya, y le nombra consejero de guerra y consejero de Estado. Y solo hemos contado unos poquitos años de la vida de este personaje, y nos queda por delante todo. Cuando decide marcharse, lo que hoy sería irse a la Legión, decide marcharse a hacer una cruzada y se quiere embarcar en Barcelona, su hermano Felipe consigue quitarle de la cabeza la idea, no lo consiguió. Lo que consiguió fue que no embarcara, que es otra cosa. Cuando nos queda contar, cuando está en Italia, nos queda contar su intervención en las Alpujarras durante la Guerra de los Moriscos, por supuesto lo que fue la batalla de Lepanto, su vida en el avispero de Flandes, cómo acabó sin comerlo ni beberlo metido en las conspiraciones de Antonio Pérez y la princesa de Éboli y demás. Bueno, pues, pero como decían en el 1, 2, 3, hasta aquí puedo leer, el resto lo tiene que leer usted. Y puede leerlo en este libro, Yo, Juan de Austria, que firma Joaquín Jabalois en la editorial Estiria. Es una novela, pero es una novela contada con todo el fondo de conocimientos y de documentación del que don Joaquín ha hecho alarde esta noche aquí en la Estrella Polar. Es decir, todo lo que se cuenta es lo que pasó. Todo lo que se cuenta es lo que pasó. Y eso sí se cuenta de una manera que hace, por una parte, te llena de gozo poder leer un libro así. Y por otra parte, te llena de tristeza pensar que en este país los cineastas hayan sido incapaces de hacer nada sensato sobre una figura como esta, que es una de las figuras más sugestivas, ya no de la historia de España, de la historia universal, porque fue una vida realmente extraordinaria. Joaquín Jabalois, mil gracias por estar con nosotros esta noche en la Estrella Polar. Muchas gracias a ustedes. Y después de esta cortinilla musical, introducimos el primer tema de esta segunda parte de la Estrella Polar, que es, como lo comentábamos antes, Juan de Austria. Hay pocas figuras en la historia de España que sean tan sugestivas como este caballero, porque además de tener un montón de virtudes, encima tuvo un final desdichado, lo cual agiganta su figura. Recordemos, hermano bastardo de Felipe II, o hijo bastardo del emperador Carlos, criado como Jeromín, recriado después, educado sería mejor decir, entre gente de confianza del propio emperador, desde muy joven, brillantísimo en la política, en la guerra, no sabemos si en el amor, igual lo averiguamos ahora, y finalmente caído en desgracia por algo de lo que él no tuvo ninguna culpa, después de haber sido, en fin, el vencedor de las Alpujarras y el vencedor de Lepanto. La cuestión es la siguiente, que Joaquín Jabalois acaba de publicar Yo, Juan de Austria, en la editorial Estiria, y el libro tiene una pinta estupenda, así que hemos llamado a don Joaquín Jabalois para que esté esta noche con nosotros, y él ha venido. Joaquín, muy buenas noches. Acércate un poco más al micrófono, por favor, para que se te escuche mejor. Bueno, ¿por qué Juan de Austria? Bueno, Juan de Austria porque es una figura compleja, es una figura atractiva y es una figura llena de contrastes y de matices en su... Acércate más al micrófono, así, fenomenal. Bien. Es un personaje que es verdaderamente atractivo porque no es un personaje homogéneo, monótono, aburrido, sino todo lo contrario. Él, en cuanto a personalidad, pero también en cuanto a las hazañas que realiza, su vida es una vida novelesca. Nace, no sabe quién es su padre, no sabe en qué país ha nacido, con quién vive, es una incógnita. Y entonces empieza su vida pues con una serie de incertidumbres que poco a poco se van desvelando, y cuando se van desvelando se encuentra metido en el corazón del poder del Imperio Español del siglo XVI. Vamos a recordar un poco la figura. Él nace hijo del emperador Carlos y de una dama, creo recordar que bávara,
Bárbara Blomberg. Sí, sí, era de Baviera. El emperador se había quedado ya viudo de Isabel de Portugal, que es la reina más bella de todos los tiempos, y bueno, y ya... Los perros y los gatos, con lo cual estaba muy aburrido, ¿no? Y ya finalmente, un día, pues le dice doña Magdalena de Ulloa que el emperador le va a recibir a ella y que él va a venir él también, pero él va a venir como paje suyo. Pero que así va a conocer al emperador. Él se pone contentísimo y elegantísimo le ponen, como es lógico, y accede ese día como paje de doña Magdalena de Ulloa al palacio, al monasterio más bien que palacio. Lo que pasa es que una ala la tenía como palacio. Tiene unos 15 años en ese momento. 12 años. 12 años tenía. Y entonces este chiquillo, pues era el sueño de su vida, conocer al emperador, claro. El vencedor de Milver, el vencedor de Túnez, en fin, el hombre más poderoso del mundo. Claro. Es decir, que para él era un sueño infantil, porque él siempre en las guerras infantiles que hacía, esas luchas de moros y cristianos que hacía, sobre todo en Leganés, él era siempre el jefe de los cristianos. Y era el que abría la cabeza a los moros, como es lógico, ¿no? Encomiable afición. Sí, sí. La de jugar desde niño así. Sí, pero con piedras de verdad, no con... Bueno, es que yo también he jugado con piedras de verdad de chiquitín. Es que ahora las cosas han cambiado mucho. Y yo también, es que ahora ya la gente no es tan fuerte como en aquella. Debe ser eso. Y entonces, pues ya por fin, pues él conoce al emperador, pero le conoce de una forma muy protocolaria. Él es paje de doña Magdalena de Ulloa, y entonces su papel era llevar una bandejita de plata con una docena de pañuelitos de seda blancos que doña Magdalena de Ulloa le llevaba al emperador como un detalle de regalo, ¿no? Y entonces en un momento determinado, pues él lo mira y claro, él se queda, me refiero a don Juan de Austria, él estaba nerviosísimo, hasta que ya por fin, después de saludar al emperador, a la Magdalena de Ulloa, le dice que se acerque doña Magdalena para darle la bandejita al emperador con el regalo. Se arrodilla, le da el regalo y ve un gatito por allí que está jugueteando por los pies del emperador. Y el emperador, pues, en fin, le pregunta qué va a ser de mayor. Y le dice, guerrero. Yo voy a servir, quiero ser guerrero para servir a Dios y a vuestra majestad. Y le dice, muy bien, muy bien. Y es lo único que hablan en ese momento. Pero después de eso ya vuelven a Cuacos, queda muy contento el don Luis Quijada y le nombra, dice, lo has hecho muy bien, y ahora te voy a nombrar paje mío. En vez de paje de doña Magdalena vas a ser paje mío. Con lo cual tú podrás venir con mucha frecuencia allí al palacio y estar de vez en cuando quiera y te llame el emperador, estar con él. Entonces durante aproximadamente 2 meses conviven. La convivencia es mínima, como es lógico. Claro. Es decir, él estaba por allí de paje de don Luis Quijada, que era el mayor, quiero ser guerrero para servir a Dios y a vuestra majestad. Y le dice, muy bien, muy bien. Y es lo único que hablan en ese momento. Pero después de eso ya vuelven a Cuacos, queda muy contento el don Luis Quijada y le nombra, dice, lo has hecho muy bien, y ahora te voy a nombrar paje mío, en vez de paje de doña Magdalena vas a ser paje mío. Con lo cual tú podrás venir con mucha frecuencia allí al palacio y estar de vez en cuando quiera y te llame el emperador, estar con él. Entonces durante aproximadamente 2 meses conviven. La convivencia es mínima, como es lógico. Claro. Es decir, él estaba por allí de paje de don Luis Quijada, que era el mayor del palacio, era como el jefe de la casa del emperador. Y entonces, pues de vez en cuando le encargaba alguna cosita. Pero vamos, al emperador lo veía siempre de lejos. Lo que pasa es que el emperador era muy pillo y entonces le sonreía, le hacía algún guiño y él se arrodillaba y le hacía una reverencia, hasta que ya, pues, pasadas 3 o 4 veces ya le llamó al emperador. Y ya tenían pues diálogos cortos, muy cortitos, diálogos, pero para él estaba orgullosísimo esos diálogos, y me imagino que para el emperador pues serían muy gratificantes el ver cómo ese niño pues se iba educando y se iba creciendo, ¿no? Y esta es una etapa fundamental. Y la segunda etapa importante antes de lo de Alcalá es cuando ya ha muerto el emperador, se vuelven otra vez a Villagarcía de Campos, y entonces en Villagarcía de Campos pues allí, en fin, hay una vida relativamente monótona donde él recibe sus clases, donde se va formando, hasta que un buen día le dice su tío, don Luis Quijada, que va a hacer una cacería
Él tenía ya 12 años, un poquito más, y era la primera vez que le invitaba con los mayores a una cacería. Y entonces organizan una cacería que se hace muy cerca del pueblo donde vivía, Villa García de Campos, en los Montes Torozos, cerca del monasterio de la Espina, y en esa cacería había planeado el rey el reconocer como hermano suyo. Y entonces la escena que se describe en el libro es muy bonita. Es cuando se encuentran en el medio del campo Felipe II, que ya es Felipe II, sí, y Juan de Austria. Sí, entonces en medio del campo, termina la cacería, y al final de la cacería lo que ocurre es que va con el duque de Alba, solamente Felipe II y el duque de Alba, y lo que ocurre es que se va, ya le reconoce, le pregunta también qué va a ser de mayor, y le dice pues bueno, que quería ser guerrero también para servir a Dios y a vuestra majestad, y le dice, ¿quién es tu padre?, le pregunta con cierta mala idea Felipe II, y se queda confusísimo, porque si era una pregunta que él le horrorizaba, era precisamente esa pregunta más, y era la primera vez que le invitaba con los mayores a una cacería. Y entonces organizan una cacería que se hace muy cerca del pueblo donde vivía, Villa García de Campos, en los Montes Torozos, cerca del monasterio de la Espina, y en esa cacería había planeado el rey el reconocer como hermano suyo. Y entonces la escena que se describe en el libro es muy bonita. Es cuando se encuentran en el medio del campo Felipe II, que ya es Felipe II, sí, y Juan de Austria. Sí, entonces en medio del campo, termina la cacería, y al final de la cacería lo que ocurre es que va con el duque de Alba, solamente Felipe II y el duque de Alba, y lo que ocurre es que se va, ya le reconoce, le pregunta también qué va a ser de mayor, y le dice pues bueno, que quería ser guerrero también para servir a Dios y a vuestra majestad, y le dice, ¿quién es tu padre?, le pregunta con cierta mala idea Felipe II, y se queda confusísimo, porque si era una pregunta que él le horrorizaba, era precisamente esa pregunta. Claro. Y entonces se queda desconcertado, no sabe qué poner, se enrojece y solo tiene ganas de salir corriendo. Y entonces, en ese momento, pues lógicamente, el rey se acerca a él y le dice, ten confianza, estate tranquilo, porque puedes tener el orgullo de saber que tu padre es la persona más importante que ha habido en el mundo. Tu padre es el mío, y por tanto ha sido el emperador Carlos V, que en la gloria esté. Le dice. Él se queda muy confuso. Después de eso llama a Felipe II a Alba, le dice que se quede con el niño, se va a don Luis Quijada y ya tiene todas las disposiciones sobre lo que iba a ser la educación del niño, se les entrega como instrucción al mayordomo, que le nombra un montón de cargos, pero sobre todo le nombra ayo y tutor de Juan de Austria, jefe de la casa suya, y le nombra consejero de guerra y consejero de Estado. Y solo hemos contado unos poquitos años de la vida de este personaje, y nos queda por delante todo. Cuando decide marcharse, lo que hoy sería irse a la Legión, decide marcharse a hacer una cruzada y se quiere embarcar en Barcelona, su hermano Felipe consigue quitarle de la cabeza la idea, no lo consiguió. Lo que consiguió fue que no embarcara, que es otra cosa. Cuando nos queda contar, cuando está en Italia, nos queda contar su intervención en las Alpujarras durante la Guerra de los Moriscos, por supuesto lo que fue la batalla de Lepanto, su vida en el avispero de Flandes, cómo acabó sin comerlo ni beberlo metido en las conspiraciones de Antonio Pérez y la princesa de Éboli y demás. Bueno, pues, pero como decían en